porque todo el segundo parcial prácticamente es lo que vemos, ¿no? Cómo es la oferta, la demanda, cómo se ajusta al mercado, bla, bla, bla. Todo eso. Entonces, solo sepamos que de aquí viene, aunque son los neoclásicos los que ya le dan más sustento económico a todo esto, no van a ser los clásicos, ellos apenas están en la parte teórica y los neoclásicos le van a dar todo el sustento económico, ¿no? Robert Malthus, ¿no? Todos ellos le van a dar el sustento matemático. Bueno, casi todos rechazaban la intervención del Estado y optaban por un mercado flexible, tipo la SS-Fire, ¿no? Como el de Francos. Aquí ya me voy a saltar esto. Características de la economía clásica, libertad. Ellos decían que la causa del desempleo no tenía nada que ver con el sistema productivo, con el sueldo de los trabajadores, decían ellos, con la demanda tampoco. Decían, no, la demanda no interviene en el desempleo, aunque sabemos que sí es cierto, ahora ya lo sabemos. Si no hay demanda, pues ¿quién va a contratar a la gente para producir algo? La demanda está directamente relacionada con el desempleo. Se necesita que haya demanda, que la gente quiera comprar cosas y que de hecho compre cosas para que haya un estímulo a la economía. Eso se va a llamar demanda agregada. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, los salarios y los precios en esta época, pues salarios de subsistencia, salarios muy bajos. De hecho, por ahí, John Stuart Mill, creo que es Mill el que dice que los trabajadores solo tienen que ganar lo que les alcance para subsistir, ¿no? Que no tienen que ganar más, porque son ociosos y, bueno, puras descripciones del tipo, ¿no? Pura gente fina la que describía a los trabajadores. Decían, no, solo tienen que ganar el mínimo, pero eso va a generar algo complejo. Si solo tienes trabajadores que ganan el mínimo, ¿quién va a comprar? Si solo ganan el mínimo y solo están pensando en comprar comida y solo están pensando en pagar a lo mejor la renta, pues ¿quién va a comprar todo lo demás que se va a producir? ¿O para qué quieres producir tanto si nadie va a comprar? Era como un propio círculo, ¿no? Vicioso que estaba generando y que no lo va a entender sino hasta después. Bueno, esto ya me lo salto. Hasta acá nos vamos a ir. Vamos con el otro padre de la economía, David Ricardo. David Ricardo, digamos, lo que más nos va a interesar de él es una teoría que tiene acerca de las ventajas comparativas o competitivas. Estas ventajas, dice él, pueden ser ventajas relativas o absolutas. Las ventajas se refieren a qué tan eficiente eres para producir algo. Todas las personas tenemos ventajas respecto a otras personas en cuanto al sistema de producción, pero tenemos ventajas, ¿no? Características que si nos comparamos, por eso se llaman así ventajas comparativas, en relación a otro, pues yo hago mejor las cosas en relación a otro y el otro seguramente a mí en otro sentido, ¿no? Por ejemplo, ustedes como futuros ingenieros, díganme algo que sí o sí deben saber hacer mejor que algún otro estudiante de alguna otra carrera. O alguna competencia que ustedes deben de tener, algo que deben de saber hacer, o para lo que sean buenos. Así es, ¿no? A lo mejor lo de electricidad, pues ya cuando vas en la carrera lo vas aprendiendo. Pero sí o sí tienes que ser bueno para matemáticas, o por lo menos creer que eras bueno para matemáticas, ¿no? Para aventarte a inscribirte a una ingeniería. Tú dices, no, pues sí la hago, ¿no? No me asusta, ¿no? Las matemáticas. O tienes esa afinidad, por lo menos, ¿no? Esa inclinación y dices, ok, una ingeniería sí está bien, ¿no? Y entonces, esa es una ventaja comparativa. ¿Contra quién tendrías esta ventaja comparativa? ¿Contra qué persona? ¿Estudiante de qué otra carrera? Que tú dices, pues yo creo que yo comparado con una persona de tal carrera, pues sí, soy mejor para las matemáticas, ¿no? Pues supongamos que sería más que nada por ser alguien que se dedique totalmente a sociales, por ser, no sé, alguien que estudie turismo, alguien que estudie más que nada todo ese tipo, bueno, que no lleve como tal matemáticas,
Sí, nosotros, en este caso, mejores en ese ámbito. sí, y lo decimos libremente, o sea, sin el afán de ofender a nadie, ¿no? Que tampoco hay nadie aquí de esas carreras, pero sí, muchos estudiantes escogen carrera huyendo de matemáticas, ¿no? Que no sería lógico, no me gustan las matemáticas y escojo una ingeniería, ¿no? Eso sería completamente absurdo. Pero sí muchos estudiantes dicen, yo me voy a ir a una carrera donde no haya matemáticas, la que sea, pero que no tenga matemáticas. A lo mejor una persona de diseño gráfico, de historia, de, como dicen, ¿no? De sociología, de psicología, de alguna otra cosa que no tenga y que tú dices, bueno, yo considero que tengo una mejor este, competencia en este sentido, ¿no? Ahora, una persona que estudia historia, ¿qué característica debe de tener para que pueda estudiar bien historia? Buena memoria, Exacto, ¿no? Sí, Curiosidad. curiosidad. sentimientos diferentes. Exacto, ¿no? Pues sí, por ejemplo, en el Colegio de México, ubican el Colegio de México, es una de las instituciones más prestigiosas, pero en sociales, entonces a lo mejor no lo ubiquen tanto, pero de pronto, muchos académicos o gente de la política ha estudiado ahí en Colegio de México. Marcelo Ebrard es de gobierno, Marcelo Ebrard estudió en Colegio de México, mucha gente importante. Bueno, en Colegio de México hay una maestría en estudio de civilizaciones asiáticas, ¿no? Pura civilización asiática, ¿no? Una maestría en civilización asiática. Y tú dices, ay, no, pues, qué amor al arte, porque, ¿no? ¿Y de qué van a vivir? ¿No? ¿De qué van a trabajar? ¿No? Pues, quién sabe, ¿no? De maestro, como yo, ¿no? De maestros solamente, no sé de qué van a trabajar o vivir, o quién los contrate, no sé, no tengo idea. Pero deben de tener una memoria, o bien, como decía, ¿no? Habilidad para otro idioma, o los que son políglotas que saben 4 o 5 idiomas y uno batallando con el inglés apenas, ¿no? Bueno, pues ciertas habilidades, eso te da una ventaja comparativa. Entonces, esa ventaja comparativa, si la llevamos al ámbito de producción, dice David Ricardo, los países también tienen ventajas comparativas, un país contra otro país, ¿no? Por la geografía, por la ubicación geográfica, por la dimensión del territorio, por las características de la población, por la cultura, por el clima, ¿no? Hay muchos factores que determinan que tú tengas una ventaja respecto a otro. Por ejemplo, México, ¿qué ventaja podría tener sobre Japón para producir algo? Exacto, ¿no? Ujú. Exacto, ¿no? Sí, muy buena aportación. ¿Y Japón, qué ventaja tendría sobre México o qué tipo de ventajas tiene de producción? Sobre tecnología. Tecnología, tiene ya conocimiento acumulado, ¿no? Desarrollo, innovación, tecnología. Y la cultura también juega un papel muy importante, yo creo. En el caso de Japón, ¿no? A lo mejor de otros países no tanto, pero en el caso de Japón sí es una pieza fundamental de su capacidad, de su desarrollo, ¿no? De por qué son el país que es actualmente en términos económicos, ¿no? Porque tú dices, hay un país súper pequeñito con las desgracias que vivió y todo, y cómo es posible que tenga esa posición. Bueno, su cultura juega un papel muy determinante, ¿no? Entonces dice David Ricardo, si cada quien se dedica a aquello que por naturaleza casi casi es bueno, o sea, como en México, tú vas a un pueblito en México, así en la Sierra Chinanteca, donde sea, y ves los árboles de mango, de naranja, estas de piña, ¿no? Las palmeras de papaya, pues son como palmeras, ¿no? Las de papaya, parecen, ¿no? Y y de ahí se dan, nadie las cuida, ¿no? Ahí brotan solas, ¿no? Eh, y en Japón a lo mejor, pues no, eso no sucede, ¿no? Entonces dice David Ricardo, cada país se debe dedicar a aquello en lo que de por sí es bueno, que no necesita mucho, ¿no? Porque al hacer esto se dispara la eficiencia, se dispara la eficiencia.
¿no? Imagínate que te contraten a ti en un trabajo y a otra persona, un historiador, y a ti te pongan a leer un montón de cosas de contexto histórico y a él lo pongan a hacer el mantenimiento eléctrico, pues ninguno de los dos va a saber, ¿no? Va a decir, no, pues mejor intercambiamos y vamos a ser más eficientes, porque yo tengo competencias en esta área, tú tienes competencias en esta otra área. Pues lo mismo con los países. Gracias a esto surge una aportación muy importante de la escuela clásica, la división del trabajo. Y la división del trabajo genera especialización. Esa especialización genera, incrementa la productividad, eficiencia, obviamente pues más ganancias, ¿no? Y aquí tenemos un pequeño ejemplito en el caso de España y Francia. Tenemos ahí la producción de dos bienes, queso y croissant. Eh, en el caso de España, supongamos, es un supón, ¿no? Es un supón. Supongamos que España produce 3 quesos en una hora y también puede producir 3 croissants en una hora. Francia puede producir un queso en una hora y 2 croissants en una hora. Lo que dice David Ricardo es que debemos preferenciar aquello en lo que somos más eficientes y dejar de producir aquello en lo que no somos tan eficientes. En este caso, de este ejemplo, España tendría ventaja absoluta sobre Francia, porque es mucho más eficiente que Francia en cualquier aspecto. Eso sería una ventaja absoluta. Si fuera solo más eficiente en una de las dos áreas, tendría una ventaja relativa solamente. Pero en este caso tiene una ventaja absoluta. De todas maneras, España tiene recursos limitados. ¿Qué quiere producir? ¿Quiere producir queso o quiere producir croissants? Va a depender del precio, ¿no? Pues de entrada ya sabemos que es más caro producir o vender un queso, el precio de un queso que de un croissant, ¿no? Es más caro, o sea, un cuernito, pues, es más caro. Entonces, seguramente va a preferenciar, dije una palabra extraña, va a preferir la producción de queso, seguramente, ¿no? Y entonces, si España se dedica a producir quesos, va a producir 3 en una hora. ¿Y Francia qué va a decidir? Pues Francia es, es más eficiente en la producción de croissants que en la producción de queso. Pues va a ser muy fácil la decisión para Francia. Va a preferir producir croissants, bueno, dependiendo también del precio, ¿no? Del producto. Pero como nadie más en el mercado está produciendo croissants, ella va a preferir producir esto porque hay escasez de ese producto y eso puede empujar el precio a la alza, producirlo y ponerlo en el mercado, ¿no? Entonces, si los dos países hacen esto, al final van a tener 3 quesos y 2 croissants a nivel de mercado. Pero supongamos que Francia quisiera producir queso y España quisiera producir croissants. Entonces tendrías 3 croissants y un queso. ¿Qué les conviene más? Pues yo creo que les conviene más 3 quesos y 2 croissants que al revés, ¿no? Lo que dije anteriormente. 3 croissants y un queso. ¿Qué van a preferir? Pues que haya más producción. Y si prefieren eso, va a ser mejor, porque si se divide en la producción, a lo mejor Francia puede, en vez de producir un queso y producir 2 croissants, ¿no? O preferir uno o lo otro, puede acceder a un queso y medio, ¿no? O incluso si España quisiera venderle 2 quesos, pues podría venderle 2 quesos y quedarse con uno. Y lo mismo Francia. Francia podría vender un croissant a España y quedarse con uno, ¿no? A que si Francia produjera el queso, solo se quedaría con medio queso o a lo mejor con 0 queso, ¿no? Y España le compraría el queso completo o medio queso solamente, ¿no? De cualquier forma, habría menos producto en el mercado, menos producto. Pero si cada quien se dedica a aquello en lo que es bueno, se potencia la productividad, ¿no? Aumenta la productividad. Ustedes van a decir, pues es muy lógico que cada quien se dedique a lo que es bueno, pero pues no lo era en esa época, no era tan lógico. Aparte del sistema de contratación, no había un reclutamiento por cualidades de los trabajadores. Todos llegaban y
entraban a cualquier área. No había, ¿no? Eso está más o menos en 1800, ¿qué les gusta? 80 por ahí, en que se empieza a hacer evaluación de puestos para contratar trabajadores. Estamos hablando casi 100 años desde que sale esto hasta que dicen, no, pues sí, como que tenemos que evaluar a los trabajadores, no podemos ponerlos nada más así, ¿no? O sea, las cosas no eran tan lógicas como hoy en día podemos entenderlas, ¿no? Que obviamente no vas a poner a cualquiera en esta área, tiene que tener cierto tipo de características en esa época, ¿no? Entonces, es como el gran descubrimiento, la división del trabajo. Dividir el trabajo va a generar mayor productividad. Y termino con esto, que es un ejercicio de Adam Smith. Ya me voy a saltar a John Stuart Mill. Adam Smith hace un análisis de una fábrica de alfileres y dice, en la fábrica hay 3 trabajadores y cada trabajador produce todo un alfiler. Dice, si separamos por trabajo, que un trabajador haga el cuerpo del alfiler, otro trabajador le ponga la cabecita y otro trabajador afile la punta, el trabajo se vuelve especializado, la gente se vuelve más experta, por lo tanto trabaja mejor y es más eficiente, pero también y trabaja más rápido y la producción se dispara gracias a esa división del trabajo, ¿no? Gracias a esa división. Y entonces esto va a ser un parteaguas en el sistema de cómo se organiza una empresa y un país, ¿no? Del comercio de un país. La división del trabajo genera beneficios, ¿no? Esto, digamos, lo que tengo aquí en pantalla serían como todas las aportaciones de la escuela clásica. ¿Cuáles son las aportaciones? Los factores de producción de generación